la parashá Emor 5783. Estamos estudiando capítulos 22 y 23 del libro de Vaikra, de Levítico. Aquí hay tres temas centrales en toda la lectura de la semana. Primero, los sacerdotes no tienen que impurificarse con cadáveres, con muertos, que no sean sus familiares directos, padre, madre, hijos y hermanos. Pero además de eso, se les ordena, más que se les pide, se les ordena a los sacerdotes, no cortarse el pelo, ni rasgar la barba, ni hacerse marcas en la piel, porque estas eran costumbres de los pueblos que adoraban espacios de la muerte en los cultos paganos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Y Dios lo que quería era formar al pueblo de Israel de una manera diferente al común general. Hay un mandamiento que se relaciona con esto, que es Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, en vez de Hilul Hashem, vaciar el nombre divino. Es decir, todo lo que impulse a la vida es la santificación del nombre divino. Y todo lo que se acerque al concepto de el culto a la muerte y las fuerzas supuestas que involucran a lo desconocido como algo de vaciar la autoridad divina sobre todos nosotros. Por supuesto que todos nosotros tenemos o algún familiar muy cercano, o no tan cercano, o algún amigo, o algún conocido, que ya se ha cumplido su vida en este mundo, haya cumplido su ciclo y haya partido del mundo. ¿Eso que nos trae? El recuerdo de la persona, la tristeza de no tenerlo, pero nuestra vida individual sigue hacia adelante. Si nos aferramos al principio de la muerte, nos detenemos en el concepto de la vida. La vida es un ciclo, un hermoso ciclo. Justamente, va a ser un giro el relato de la Torá para ordenarnos el espacio del alma. Esto lo dije ayer en la Shabbat, lo vuelvo a retirar. El núcleo es Shabbat. Shabbat es el día de descanso de las actividades semanales. ¿Cuáles son las actividades semanales? El trabajo, el dinero, limpiar la casa, cuidar a los chicos. Y el Shabbat, dedicarlo a unirnos a la divinidad. Pero, ¿qué? ¿Solamente el sábado? No, sábado es el centro. Es el centro. El resto de la semana tenemos que encontrar en todas nuestras actividades una manera de santificar el nombre divino. Expuesto Shabbat, día de descanso de la actividad física, se ordena una serie de ciclos que tienen que ver con celebraciones importantes. Pesach, el Omer, Shavuot, Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Las primeras dos refieren a las lluvias tempranas y las últimas tres
a las lluvias tardías. Esto refiere a la primera venida del Mesías y a la segunda venida del Mesías. Por eso, cuando Yeshua entró a Jerusalén, la gente le acercaba y exponía hojas de palmera, ramas de palmera, y cantaban el Salmo 118 y 136, recordando la festividad de Sukkot. ¿Por qué? Porque mientras habitamos en las cabañas, en Sukkot, recordamos el derramamiento del Espíritu Santo, del Mesías, hacia Israel y hacia las naciones. Recordemos que el Espíritu Santo es el vínculo, la conexión del hombre con Dios. Es un nivel de profecía, de contacto con la divinidad más elevado. Bueno, o sea que nuestra vida está ordenada por un gran ordenador, que es Dios, que va poniendo ciclos. Siempre tenemos ciclos. Nacemos, somos niños, adolescentes, jóvenes, formamos familias y después envejecemos. Siempre hay un ciclo. Cada espacio del ciclo nos trae una enseñanza, como cada una de las festividades. ¿Y qué aprendemos con todo esto? Santificar el nombre divino. Justamente, en contraposición a esto, los últimos versículos de Zacarías nos habla de un hombre que profanó el nombre de Dios. Miren, esta persona se dice, no está escrito en la Torá, se interpreta, que era un egipcio. Tuvo una relación sexual con Yomit, una mujer judía de la tribu de Dan. La embarazó, la violó, la embarazó, y después mató al esposo. Ese señor es la persona que Moshe mató en Egipto. ¿Y cómo lo mató? Según cuenta la tradición, pronunciando Yud-Heh-Vav-Heh, el nombre divino. El hijo de Shlomit es el que recordaba lo que Moshe le hizo a su padre, y entonces lo enfrentó a Moshe y hizo Hilul Hashem. Vació el nombre divino. Entonces Moshe, ¿qué hago ahora? Entonces Dios le dice, bueno, tiene que morir esta persona. Por lo menos los testigos que lo escucharon hablar, que pongan las manos sobre él y después sea apedreado. Y aquí surgió que para la sentencia de muerte, por lo menos 2 testigos tienen que estar presentes y decir lo que la persona dijo. Y entonces después, los jueces que participan en dictaminar la sentencia son partícipes de parte del alegato final y por tanto la sentencia. ¿Se acuerdan cuando Yeshua fue llevado al sumo sacerdote, que lo fueron a buscar al Monte de los Olivos y le hicieron un juicio a la noche? Primero, los juicios estaban prohibidos que se hicieran de noche, sobre todo los juicios de muerte.
Segundo, trataron de conseguir testigos que afirmaran cosas malas sobre Yeshua y no encontraron. Como no encontraron, aparecieron dos testigos falsos. Dos testigos falsos. Y entonces el sumo sacerdote le pregunta, ¿vos sos el Mesías? Y Yeshua le contesta, vos lo dijiste, yo no lo dije. Yo he enseñado siempre, nunca me han acusado. Y es sentenciado por Hilul Hashem, por vaciar el nombre divino. Al hacerse él, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, estaría vaciando el nombre divino. ¿Qué es vaciar el nombre divino? Despojarlo a Dios de su lugar. Entonces Yeshua contesta, al Hijo del Hombre no lo van a volver a ver hasta que no lo vean en las nubes y tenga poder por sobre todas las naciones. Esto refiere al profeta Daniel, capítulo 7, versículo 3. Entonces, él no estaba diciendo que era el Hijo de Dios, era el concepto de Dios, él estaba diciendo que es la estirpe más pura del hombre creado, por eso el Hijo es la descendencia, no la divinidad. Y que su reinado es un reinado que está más allá del aspecto físico. Bueno. Interesante que después de la sentencia que le dieron, que se complotaron con los romanos, y los romanos tomaron la oportunidad de eliminar a un posible caudillo del pueblo, su enseñanza pasó a todas las naciones. Se abrió del pueblo de Israel y a partir del pueblo de Israel se extendió a todas las naciones. Ahora bien, antes de volver a este punto, ¿cuál es la diferencia entre Hilul Hashem y Kiddush Hashem? Consagrar Kiddush Hashem o vaciar Hilul Hashem. Consagrar el nombre divino es dedicar la vida para unirnos a Dios. Cada acto diario, tener siempre presente que el cielo es parte de nosotros y nos está mirando. No para juzgarnos, sino para enseñarnos. Cada pequeño acto que hagamos. ¿Qué es vaciar el nombre de Dios? Caminar sin respeto al cielo. No poder ver los valores que hay por detrás de los acontecimientos que nos rodean. Por ejemplo, si me disculpan, la decadencia de Argentina, nuestro país, en el sentido económico, cultural, de seguridad, es enorme. Realmente es enorme. Y estamos esperando que las cosas cambien. Ya lo esperamos hace 4 años, y hace otros 4 años, y ahora estamos esperando que las cosas cambien. Siempre tiene que cambiar algo. Mientras Dios nos manda esa experiencia, Él sabe lo que estamos viviendo. Y aún en esa experiencia, tenemos que ver
un poco más allá del esfuerzo diario que hacemos para poder vivir de manera normal en esta sociedad. Si ustedes leen los aspectos escritos en el Nuevo Testamento, van a observar que los primeros seguidores de Yeshua, no los posteriores, decían, háganle caso al rey de turno, háganle caso a la policía, los esclavos respeten a sus amos. Estamos hablando de un nivel de vida totalmente desconocido para nosotros. Ellos pedían vivir en sociedad de la mejor manera posible. Ver que los valores están por encima de los hechos inmediatos. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo vivir la Torá? Porque es muy sencillo. Vivimos la Torá, entonces Dios te va a dar esto, te va a prometerles, Dios te va a dar así, te va a pasar así, así. Y la cosa no pasa. ¿Cómo hacemos? Es muy simple. ¿Cómo vivimos la Torá? Es muy simple. Hay que alejarse del paganismo. Muy simple. ¿Qué es el paganismo? Todo aquello que está por encima del reino divino. Tenemos un ciclo anual de festividades que refieren a enseñanzas específicas. Tener en cuenta ese ciclo anual de festividades. Y consagrar en todos los actos de nuestra vida el nombre divino. Consagrar el nombre divino es vaciar lo que no corresponde a la divinidad. Por lo tanto, no es lo que le conviene a mí mismo, sino lo que tiene que suceder. Entonces, si actuamos como lo que tiene que suceder y las cosas no suceden como nosotros queremos, sabiendo que el cielo ve todo, no tenemos que esperar la respuesta inmediata de Dios, sino confiar que esta va a llegar y que ya está preparada esa respuesta. No alcanza con decir, Dios te va a dar un mejor trabajo. Hay que ir a buscar. Va a llegar, porque está preparado. Pero implica un esfuerzo nuestro. ¿Cómo unificarnos con el nombre divino? Bueno, en cada acto diario, hacerlo, teniendo en cuenta la presencia de la divinidad. Dios ve todo lo que hacemos y conoce todo lo que pensamos. No hay que irse a otro lugar, a una religión, a esto, al otro. No. Con los nuestros, entre nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la comunidad, con los nuestros. Porque Dios nos puso en este momento, en este lugar, en este tiempo, para que Él sea manifestado en nuestro interior. Cuando haya que tomar decisiones, en la vida siempre tomamos decisiones. Hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué es lo que la Torá dice? La Torá escrita, no la oral.
la Torá escrita. ¿Qué es lo que la Torá escrita dice? La Torá oral es un comentario de la Torá escrita. Se ha elevado tanto el comentario de la Torá oral que la religión terminó reinterpretando todo lo que está escrito y a veces cambiándolo. ¿Qué es lo que la Torá dice? ¿Y qué haría el Mesías en estas circunstancias? Combinando ambas cosas, vamos a encontrar la respuesta correcta de las decisiones que tenemos que tomar. ¿Por qué nos acercamos a un lugar religioso? X lugar, cualquier religión, no importa. ¿Por qué? Queremos conocer a Dios. Como Dios no está afuera, está adentro, conócete a ti mismo y encontrarás las perlas divinas que Dios ha puesto en tu interior. Consagrar esas perlas divinas para devolvérselas a Dios. En el estadio de acercarse a Dios, Dios nos retribuye con paz. Una paz que proviene del cielo, que no tiene que ver con las circunstancias que vivimos. Es una paz que está más allá de nuestros actos, que nos impulsa, nos lleva a hacer el bien en el nombre del cielo. De esa manera vamos a consagrar al nombre divino. Ahora bien, en el principio eran comunidades judías de Judá, no judías de religión, que estaban fuera de la tierra de Israel, que estaban reconociendo al rabino Yeshua como el Mesías. Entonces, habían lo que se denomina gentiles, en tanto en cuanto no eran descendientes de judíos, que se incorporaban a los lugares religiosos. Y vino una disputa, la primera de todas. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Los circuncidamos o no los circuncidamos? Hechos capítulo 15. Y había un debate. El asunto es que Dios se estaba manifestando no solo puntualmente a los judíos, sino a los gentiles, es decir, a todos los hombres. ¿Por qué? Porque ya vino el Mesías y entonces la Torá se abre a todas las naciones. ¿Qué se determinó? Que es un proceso antes de llegar al punto del Brit Milá, de la circuncisión. Después eso fue cambiado y se reinterpretó por el bautismo, entonces el nene nace y luego hacerle el Brit Milá los 8 días, cuando nace se le echa el agua, el espíritu, todo eso, y es el bautismo y todo lo demás. Eso no está en la Biblia, es interpretación humana, pero no importa. ¿A qué voy? Voy a cómo incorporarse a la religión. Y la respuesta es muy clara. No seguimos una religión, seguimos la Torá que fue dada a Israel, que es un modelo
de cómo tenemos que vivir los acontecimientos de nuestra vida. Dentro de ese modelo está escrito que el hombre se va a circuncidar porque es el pacto entre Abraham y Dios y que esto y que el otro. Pero es un proceso, no es una imposición. Entonces, cuando la persona siente que desea ser parte de ese pacto de Abraham con Dios, tiene el espacio de la circuncisión. Acá lo tenemos en la comunidad. Un montón de gentiles acá se circuncidaron, pero no se convirtieron en judíos. Yo no he convertido a una sola persona al judaísmo. ¿Por qué? Porque no predicamos el judaísmo, predicamos la Torá enseñada por Yeshua. No hace falta cambiar lo externo, hace falta modificar lo interno para santificar el nombre divino. Dejar de vaciarlo con paganismo, que es la cultura que está fuera de la Torá, para que las personas se incorporen a los mandamientos divinos. Es un proceso de crecimiento. Si santificamos el nombre de Dios, todo lo bueno llega a nuestra vida. Un mejor trabajo, una mejor casa, salud, el amor de los nuestros. Llega en su momento, pero llega. Y una vez que llega, tenemos que darlo. Tenemos que servir a Dios mostrando las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Por eso, santifiquemos la vida, ordenando nuestra existencia de acuerdo al orden divino. Y vivamos cada pequeño acto como un servicio a la divinidad. A eso, obviamente, lo completamos con conocer la Torá y vivirla, y reconocer que el que nos guía y nos muestra lo más íntimo de la divinidad es el Mesías, que es el ungido, el preparado para guiarnos a la paz y al amor. Qué interesante, cierro, qué interesante que el centro del año es Shabbat, día de descanso. Si nos unimos a lo que Dios pide, nuestros dilemas diarios desaparecen, porque todo se ordena y todo se organiza, para que tengamos la vida que merecemos tener todos. Una vida de paz, una vida de amor y fundamentalmente de felicidad. Para eso hay que tener la fortaleza de ser y de sentirnos lo que somos, los hijos de Dios. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.